Valentina se ajustó la bata blanca y miró el reloj que había sobre la puerta de la habitación. 23 horas y 15 minutos. Aún faltaban casi 9 horas para que terminara el turno, y el cansancio ya pesaba sobre sus hombros como una losa. Los turnos de noche en la clínica privada San Rafael eran siempre más tranquilos que en los hospitales públicos, en los que había trabajado en el pasado, pero seguían requiriendo una atención constante y estar preparada para cualquier eventualidad. La clínica estaba situada en un moderno edificio del barrio de Vitoria, uno de los más prestigiosos de Salvador. Aquí se atendía a brasileños adinerados, turistas extranjeros y hombres de negocios. El equipamiento era de última generación, las habitaciones parecían las de un hotel caro, y el personal estaba estrictamente seleccionado. Valentina consiguió trabajo aquí hace 5 años, tras completar un curso de actualización, y nunca se ha arrepentido de su elección. El sueldo era 3 veces mayor que en el hospital de la ciudad. Las condiciones de trabajo eran incomparablemente mejores, y los pacientes trataban al personal médico con respeto. Recorrió las salas de la primera planta, comprobando los goteros y el estado de los pacientes. En la habitación 200, se encontraba la anciana señora Margarita, tras una operación de vesícula. La mujer dormía plácidamente bajo los efectos de la anestesia. Valentina le ajustó la manta, comprobó el catéter y anotó las lecturas en el historial. En la habitación contigua había un hombre joven tras la extirpación de una apendicitis. Estaba hojeando una revista y le agradeció el té que le había traído la noche anterior. La habitación 203 albergaba a un paciente con una fractura en la pierna tras una desafortunada caída por las escaleras. El señor Pedro, de 70 años, era un hombre hablador, y siempre que Valentina lo visitaba le contaba historias de su juventud. Ahora estaba dormido, y ella revisó en silencio el vendaje de su pierna escayolada. Valentina bajaba las escaleras hacia la habitación del residente, cuando sonaron pasos apresurados en el pasillo. El médico de guardia, Carlos, un joven especialista que cursaba su 2º año en la clínica, iba casi corriendo hacia la sala de espera. Su rostro mostraba preocupación. «Valentina, date prisa en ir a la sala de traumatología», gritó por el camino. «Traen a un pesado tras el accidente. Prepáralo todo para la operación». Ella se dirigió inmediatamente al quirófano. Con los años había desarrollado un automatismo. Sus manos sabían qué hacer en caso de emergencia. Valentina comprobó la disponibilidad de todo el instrumental necesario. Preparó una mascarilla de oxígeno, sistemas de transfusión de sangre, un set para la intubación. La nevera estaba repleta de plasma y masa de glóbulos rojos, por si era necesaria una transfusión urgente. 15 minutos más tarde, la ambulancia se detuvo en la entrada de la clínica. Valentina ya estaba esperando en la puerta de urgencias con los paramédicos. Los paramédicos descargaron rápidamente una camilla en la que yacía un hombre de unos 40 años. Tenía la cara empapada de sangre, la camisa blanca rota y empapada de manchas rojas, la respiración superficial e intermitente, pero el pulso era palpable, aunque rápido. «¿Qué le pasa?», preguntó al paramédico jefe, que ayudaba a trasladar a la víctima a la mesa de operaciones. «Choque frontal en la autopista Salvador Laura, a 15 kilómetros de la ciudad». El conductor del camión se quedó dormido al volante y se desvió hacia el carril contrario. Conmoción cerebral moderada, fractura de la tercera y cuarta costillas del lado izquierdo, abrasiones múltiples y hematomas. Inconsciente durante 1 hora y 20 minutos. Presión 10/70, pulso 92. El doctor Carlos examinó rápidamente al paciente, auscultó sus pulmones y su corazón, comprobó la reacción de sus pupilas a la luz. La reacción era lenta, lo que confirmaba el diagnóstico de conmoción cerebral. Empezó a dictar las citas, y Valentina tomaba notas, preparando al mismo tiempo goteros con solución fisiológica y glucosa. Radiografía de tórax, tomografía computarizada del cerebro, enumeró el médico. Analgin intramuscular, prednisolona para aliviar el edema cerebral, goteo de solución salina 500 mililitros, luego glucosa con ácido ascórbico. Mientras Carlos trataba las heridas más graves de la cabeza y las suturaba, Valentina colocaba un catéter intravenoso y conectaba el sistema. El trabajo requería una concentración total, y ni siquiera echó un vistazo al papeleo del paciente que se había traído consigo. La operación primaria de cura de heridas duró 2 horas. El médico suturó cortes profundos, trató abrasiones y comprobó si había lesiones internas. Afortunadamente,
Una tomografía computarizada mostró que no había daños cerebrales graves, solo una conmoción cerebral y algo de hinchazón, que debería remitir en unos días. También se comprobó que las fracturas costales no estaban desplazadas y no requerían intervención quirúrgica. Cuando la trasladaron a la sala de cuidados intensivos, eran casi las 3 de la madrugada. Valentina se acomodó en un cómodo sillón junto a la cama. Según el protocolo de la clínica, los pacientes pesados no podían permanecer sin observación constante durante las primeras 24 horas. Conectó el monitor que controlaba su ritmo cardíaco y su tensión arterial. Ajustó el ritmo de goteo. En la mesilla de noche estaban los papeles de la paciente. Valentina cogió la carpeta y escrutó el contenido. Aurelio Montenegro, 39 años, soltero, domicilio en el lujoso barrio de Barra, conocido por sus mansiones caras y sus vistas al mar. El cargo era Mariña Azul, cadena de hoteles y restaurantes, director general. Valentina había oído el nombre muchas veces. Se anunciaban a menudo en televisión, y uno de sus hoteles estaba justo en la playa de Porto da Barra. La persona de contacto era un tal Benito Montenegro, probablemente un pariente. Valentina decidió que le llamaría por la mañana para informarle de su estado. Durante el resto de la noche permaneció en la cama, controlando las lecturas de los aparatos, midiéndole la tensión y el pulso cada media hora, cambiándole las bolsas de suero, comprobando si sangraba por las heridas. Aurelio permanecía inmóvil, solo de vez en cuando se arrugaba en sueños y murmuraba algo ininteligible. Poco a poco, su respiración se hizo más profunda y uniforme, y su pulso se normalizó. Por la mañana, la hinchazón de su cara había disminuido considerablemente, y los moratones habían adquirido un aspecto menos espantoso. Valentina anotó todos los cambios en el estado del paciente en la historia clínica, y preparó un informe detallado para el turno de día. El turno de día llegó a las 8 de la mañana. La jefa de enfermeras, Claudia, una mujer de unos 50 años con gran experiencia, escuchó atentamente el informe sobre el estado de todos los pacientes. Valentina hizo un relato detallado de la operación de la noche y del estado actual de Aurelio. «Buen trabajo», aprobó Claudia. «Puedes irte a casa a descansar». Pero Valentina se quedó media hora más. Tal vez su intuición profesional le decía que el paciente necesitaba una atención especial, o tal vez era solo la costumbre de terminar lo que había empezado. Llegó a casa a las 10:30 de la mañana. Su piso estaba en el barrio de Imbuy, en un edificio normal y corriente, sin ninguna particularidad. Rodrigo ya se había ido a trabajar a la agencia de viajes de su familia, Tropicana Tours, y había dejado los platos sucios del desayuno y los papeles del trabajo esparcidos por la cocina. Valentina recogió la mesa, lavó los platos y apiló los papeles de su marido. Luego se dio una ducha caliente, con la esperanza de que la ayudara a relajarse. Pero no pudo conciliar el sueño. Los acontecimientos de la noche anterior le daban vueltas en la cabeza, y la preocupación por su nuevo paciente no la dejaba dormir. Daba vueltas en la cama, intentando dormir, pero tenía delante de los ojos la cara ensangrentada de Aurelio, su figura inmóvil en la mesa de operaciones. Al mediodía, Valentina se quedó dormida un par de horas, pero se despertó al oír el timbre del teléfono. Era la jefa del departamento, Patricia. «Valentina, ¿puedes quedarte esta noche en el segundo turno de noche? Rose está enferma y tenemos un paciente complicado que necesita supervisión constante». «Por supuesto», contestó ella sin pensárselo. «Muchas gracias. Sé que puedo contar contigo». Por la tarde, Valentina regresó a la clínica. De camino paró en el supermercado y compró yogur, fruta y un bocadillo. Era importante comer bien para mantener las fuerzas durante los largos turnos. Aurelio seguía inconsciente, pero los médicos dijeron que la dinámica era positiva. La hinchazón de su cara había remitido notablemente, su respiración era más profunda y uniforme, y todas sus constantes vitales se habían estabilizado. No había signos de hemorragia reciente en los vendajes, lo que significaba que las heridas estaban cicatrizando con normalidad. Valentina se acomodó en su silla junto a la cama y dejó sobre la mesilla de noche las revistas médicas que había recogido en la habitación del residente. Le gustaba leer literatura profesional durante los largos turnos de noche. Le ayudaba no solo a pasar el tiempo, sino también a mejorar sus conocimientos. Cada hora se levantaba para comprobar el estado del paciente, ajustar la manta, asegurarse de que el goteo funcionaba correctamente. El tiempo pasaba lentamente. Las agujas del reloj parecían congelarse. En los pasillos de la clínica reinaba el silencio,
roto de vez en cuando por los pasos del personal de guardia o las señales del equipo médico. Hacia medianoche, durante su ronda habitual, Valentina se dio cuenta de que la respiración de Aurelio había cambiado, menos profunda, pero más frecuente. Se inclinó sobre él para tomarle el pulso, y de repente abrió los ojos. Miró al techo durante unos segundos, parpadeando y sin darse cuenta de dónde estaba. Su mirada estaba nublada, desenfocada. Luego giró lentamente la cabeza hacia Valentina, y sus ojos se encontraron. ¿Dónde estoy? Tenía la voz ronca, apenas audible, los labios secos. En la clínica San Rafael, respondió ella en voz baja, inclinándose más hacia él. Has tenido un accidente de coche, pero te pondrás bien, estás a salvo. Aurelio trató de incorporarse sobre los codos, pero enseguida gimió al sentir un dolor agudo en las costillas y se recostó contra la almohada. No te muevas todavía, le advirtió Valentina. Tienes las costillas rotas. Llamaré al médico, le diré que has recobrado el conocimiento. No, espera, le tendió la mano débilmente, deteniéndola. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 días. Has sufrido heridas graves, conmoción cerebral, costillas rotas, muchos hematomas. Necesitas tiempo para recuperarte. Aurelio cerró los ojos, al parecer intentando recordar las circunstancias del accidente. Valentina lo vio arrugar la frente, forzando la memoria. Recuerdo el camión, susurró. Venía directo hacia mí. Intenté esquivarlo. No pienses en eso ahora. Lo importante es que estás vivo y te estás recuperando. Le trajo un vaso de agua y le ayudó a beber unos sorbos. Aurelio le dio las gracias con una inclinación de cabeza y volvió a cerrar los ojos. Al cabo de unos minutos cayó en un sueño profundo, pero no tan profundo como antes. Valentina anotó en la historia clínica la hora en que recobró el conocimiento y todas sus palabras. Por tercera noche consecutiva, Valentina se sentía agotada. No venía mucho a casa, solo pasaba 1 o 2 horas para ducharse y cambiarse de ropa. Rodrigo no reaccionó ante su ausencia. Al parecer, incluso se alegró de que su mujer no interfiriera en su trabajo, no hiciera preguntas sobre el trabajo y los planes para la noche. Aurelio recuperaba la conciencia con más frecuencia y durante más tiempo. Ya podía hablar, aunque se cansaba rápidamente y su voz era débil. Los médicos dijeron que el periodo peligroso había pasado, pero que tendría que pasar al menos otra semana en el hospital en observación. ¿Cómo te llamas?, preguntó una tarde, cuando Valentina volvió a tomarle la temperatura. Valentina. Es un nombre precioso. ¿Cuál es tu apellido? Serrano. Valentina Serrano, repitió. ¿Has estado a mi lado todo este tiempo? No todo. Acabo de perder el turno de noche. El turno de día también te cuida bien. Pero estabas aquí cuando me desperté. También estabas aquí la primera noche, ¿no? Recuerdo vagamente tu voz. Valentina asintió. Gracias. Me doy cuenta de que les debo la vida a los médicos y a ti. Sin sus cuidados, no habría sobrevivido. Es mi trabajo, respondió, pero sonrió. Tal vez. Pero lo haces con el corazón. Puedo sentirlo. Los pacientes solían dar las gracias al personal de enfermería. Era habitual. Pero por alguna razón las palabras de este hombre le parecieron sinceras, sin la cortesía fuera de servicio que solían mostrar los clientes adinerados. Después de 3 turnos nocturnos consecutivos, el director mandó categóricamente a Valentina 2 días libres a casa. La legislación laboral no permitía abusar de las horas extra, y la propia Valentina necesitaba descansar. En casa, se encontró con la mirada indiferente de su marido. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café y una tableta, estudiando algunas rutas turísticas. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. ¿Dónde has estado?, preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. Trabajando. Tuvimos un paciente muy difícil después de un accidente de coche que necesitaba supervisión constante. Te lo dije por teléfono. Sí, dijo Rodrigo con indiferencia. Valentina fue al dormitorio, se puso la ropa de casa, luego volvió a la cocina y empezó a preparar la cena. Quería compartir sus impresiones sobre los últimos días, hablar de la difícil operación, de lo preocupada que estaba por el paciente, pero era evidente que su marido no estaba de humor para conversar. ¿Cómo van las cosas en la agencia? Valentina intentó entablar conversación mientras cortaba verduras para la ensalada. Todo va bien. ¿Ocurre algo interesante? Solo el trabajo de siempre. ¿Cómo están tus padres? Hace tiempo que no los veo. Están bien.
Mamá preguntó por qué no vienes de visita. Tengo trabajo. El mes pasado era turno de día, y ahora es turno de noche. Sí. Cuando la cena estuvo lista, Valentina puso en la mesa platos de pescado con salsa y ensalada de verduras. Rodrigo comía en silencio, mirando de vez en cuando la pantalla de su tableta y tecleando algo en su teléfono, que estaba junto a su plato. Rodrigo, ¿no puedes al menos mirarme cuando te hablo? Valentina finalmente no pudo soportarlo. Su marido levantó la vista unos segundos y volvió a sus aparatos. Te escucho, háblame de tus pacientes. Pero no tenía ganas de hablar. No había interés en su voz, sino irritación por distraerse de asuntos importantes. Valentina terminó su ración en silencio y recogió los platos de la mesa. Rodrigo permaneció en la cocina, todavía trabajando en su tableta y su teléfono. A juzgar por la expresión de concentración de su rostro, estaba haciendo algo importante y no quería que lo molestaran. Valentina se dio un baño, con la esperanza de relajarse después de un día ajetreado, pero el cansancio no era solo físico. Algo había cambiado en la relación con su marido en los últimos meses. Antes, se interesaba por su trabajo, le preguntaba por sus pacientes, le contaba las novedades del negocio de viajes. Ahora cada conversación se reducía a respuestas de una sola palabra, y pasaban las tardes prácticamente en silencio. Por la noche, Valentina daba vueltas en la cama durante largo rato, incapaz de conciliar el sueño. Sus pensamientos eran confusos, el cansancio acumulado durante los días se mezclaba con una ansiedad incomprensible. Rodrigo dormía plácidamente a su lado, murmurando de vez en cuando algo en sueños. A las 2 de la madrugada, la sed la hizo levantarse e ir a la cocina a por agua. Caminó en silencio por el pasillo, intentando no despertar a su marido. El teléfono estaba sobre la mesa. Al parecer se había olvidado de llevarlo al dormitorio después de trabajar con documentos. Valentina estaba vertiendo agua del filtro cuando la pantalla del teléfono se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Miró involuntariamente la pantalla y se quedó paralizada. ¿Quedamos mañana en el mismo sitio? Te echo de menos. Escribió una tal Nereida. Valentina dejó el vaso sobre la encimera. El corazón le latía frenéticamente. La boca se le secó al instante y le temblaban las manos. Releyó el mensaje una vez más, y la pantalla se apagó automáticamente, dejando la cocina en penumbra. Durante varios minutos permaneció inmóvil, apoyada en el mueble de la cocina, intentando comprender lo que había leído. Nereida. El nombre no le decía nada, pero la carita sonriente con un beso y la frase «en el mismo lugar» no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación entre aquella mujer y su marido. Valentina recordó todas las tardes que Rodrigo se había quedado hasta tarde en el trabajo, todos los fines de semana que había pasado con socios, todos los meses de creciente distanciamiento entre ellos. Ahora todo encajaba, no llegó a beber agua, volvió tranquilamente al dormitorio y se tumbó en la cama. Rodrigo seguía durmiendo plácidamente, sin saber que su secreto había salido a la luz. Valentina permaneció largo rato con los ojos abiertos, escuchando su respiración uniforme y reflexionando sobre la situación. Por la mañana, Rodrigo se levantó como de costumbre a las 7 en punto, se duchó, se afeitó bien las mejillas y se puso una camisa nueva. En el desayuno, su aspecto era el de siempre, ni una sombra de vergüenza o culpabilidad en su rostro. Hoy llegaré tarde al trabajo, dijo untando mantequilla en su tostada. Tenemos importantes negociaciones con nuevos socios de Argentina. Puede que tenga que cenar con ellos en un restaurante. Ya veo, respondió Valentina sirviéndole café. No me esperes hasta la noche. De acuerdo. Rodrigo cogió el teléfono de la mesa, miró rápidamente los mensajes y lo escondió en el bolsillo de la chaqueta. Luego se levantó de la mesa, cogió su maletín y se dirigió a la salida. Adiós, dijo sin darse la vuelta. Adiós, repitió Valentina. Miró por la ventana. Valentina observó a través de la ventana cómo se metía en su coche blanco y se alejaba hacia el centro de la ciudad, donde tenía su oficina la agencia de viajes familiar. A primera vista, todo parecía normal. El marido iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa en su día libre. Pero ahora Valentina sabía que detrás de esta apariencia de vida familiar normal, había un engaño. Valentina llegó al trabajo el lunes con el corazón encogido. Pasó todo el día libre pensando, intentando decidir qué hacer con la verdad sobre su marido. Apenas dormía, se le había quitado el apetito, y los mismos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Palomita Reyes recibió a su amiga en la sala de residentes con su sonrisa habitual,
pero enseguida se dio cuenta de su estado de angustia. ¿Qué le pasa?, preguntó, dejando a un lado sus historiales médicos. Parece que no has dormido en toda la noche. Casi, admitió Valentina sentándose en la silla frente a ella. Palo, necesito hablar con alguien. Palomita había sido su mejor amiga durante 5 años, desde que Valentina había entrado en la clínica. Habían congeniado enseguida. Las dos se tomaban en serio su trabajo. Las dos estaban casadas con hombres que consideraban la enfermería una profesión secundaria. Sin embargo, Palomita llevaba 2 años divorciada de su marido, un capataz de la construcción que le exigía que dejara su trabajo y se dedicara solo a su casa y a criar a su hija. Dime qué te atormenta. Palomita acercó la silla. Valentina le habló del mensaje que había encontrado, de sus sospechas, del comportamiento de Rodrigo en los últimos meses. Ella escuchaba atentamente, moviendo de vez en cuando la cabeza. Sabía que no era de fiar, dijo Palomita cuando Valentina hubo terminado. ¿Recuerdas cómo se comportó en tu fiesta de cumpleaños el año pasado? No paraba de mirar el teléfono, contestando como si tú no fueras su mujer, sino una conocida ocasional. Dijo que eran cosas importantes del trabajo. Claro que lo dijo. Los hombres siempre encuentran excusas para su comportamiento. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Tal vez hablar con él? ¿Tener un escándalo, quieres decir? Palomita negó con la cabeza. Valentina, él lo negará todo. Jurará que es un malentendido, que Nereida es solo una colega o una amiga. Y tú le creerás porque quieres creerle. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Reunir pruebas. Averigua quién es Nereida, cuánto tiempo llevan de relación, cómo de seria es. Y luego decidir si luchar por el matrimonio o pedir el divorcio. Valentina suspiró. Palomita tenía razón. Sería ingenuo acusar a su marido basándose en un solo mensaje. Pero vivir con ese conocimiento, fingiendo que no había pasado nada, también parecía insoportable. No hablemos de eso todavía, dijo. Hoy tengo el turno de día y tengo que concentrarme en el trabajo. De acuerdo, pero prométeme que no te callarás y que tendrás paciencia. Mereces que te traten mejor. Valentina asintió y fue a prepararse para sus rondas. El trabajo realmente la ayudaba a distraerse de sus problemas personales. Cuando cuidabas a enfermos, tus propias preocupaciones pasaban a un segundo plano. Aurelio Montenegro ya no estaba inmóvil como los primeros días después de la operación. Estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas, leyendo las revistas de negocios que había traído de casa. Al ver a Valentina, dejó la revista a un lado y sonrió. «Buenos días, Valentina. ¿Cómo se encuentra?», preguntó ella acercándose a la cama. «Mucho mejor, gracias. Ya casi no me duele la cabeza, y las costillas solo me duelen cuando me doy la vuelta por descuido». Valentina le revisó los vendajes, le tomó la tensión y anotó las lecturas en la historia clínica. Aurelio la observó con curiosidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta clínica?», le preguntó. 5 años. Antes estuve en el hospital de la ciudad, pero las condiciones allí son mucho peores. Me lo imagino. Conozco a médicos y me cuentan lo duro que es trabajar en instituciones estatales. Falta de equipamiento, medicinas, enorme carga de trabajo. Sí, es cierto. Aquí es muy distinto. Puedes tratar con pacientes sin distraerte con los problemas cotidianos. ¿Siempre has querido ser enfermera?, Valentina se lo pensó. Pocas personas se interesaban por su elección profesional. Normalmente la gente daba por sentada la profesión de enfermera, que no requería talentos ni vocación especiales. De niña soñaba con ser médico, admite. Pero mi familia no podía permitirse pagar la carrera de medicina. Así que estudié medicina, luego trabajé y asistí a cursos de formación avanzada. No me arrepiento, me gusta ayudar a la gente, estar a su lado cuando lo pasan mal. Eso se nota en tu forma de trabajar. Se nota que para ti no es solo una forma de ganar dinero. Aurelio habló de su negocio, cómo empezó con un pequeño restaurante en el océano y cómo fue ampliando el negocio, abriendo nuevos establecimientos. Ahora tenía 3 hoteles en distintos barrios de Salvador y 5 restaurantes. Tuve suerte de empezar en un momento en que el turismo estaba en auge en Bahía, explicó. El gobierno invertía en infraestructuras, se construían nuevas carreteras y se ampliaba el aeropuerto. Yo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y trabajaste duro, supongo. Sí, los primeros años no descansé nada. Yo mismo estaba detrás de la barra, yo mismo atendía a los clientes, yo mismo resolvía todos los problemas, pero ahora puedo permitirme delegar responsabilidades en buenos gestores. Valentina escuchaba con interés.
Aurelio hablaba con sencillez, sin alardes, como si fuera un trabajo normal. Era evidente que estaba orgulloso de sus logros, pero no se consideraba especial por su éxito financiero. ¿Y su familia?, preguntó. ¿Le molesta a su marido que tenga un trabajo tan exigente? Trabaja en la agencia de viajes familiar, respondió Valentina con una frase común. Organiza viajes por Brasil. Ya veo. Así que también está metido en el sector de los viajes. Debe de entender la importancia de un buen servicio, una atención al cliente de calidad. Valentina no dijo nada. Rodrigo sí trabajaba en el sector turístico, pero su actitud ante el servicio era más bien formal. Lo principal para él y su familia era ganar dinero, no proporcionar a los clientes unas vacaciones inolvidables. ¿Tienen hijos?, siguió preguntando Aurelio. Todavía no. Todos vamos a tener, pero de trabajo, planes diferentes. No entró en el tema. De hecho, Valentina llevaba varios años soñando con tener un hijo, pero Rodrigo aplazaba la pregunta cada vez. Tenía que ahorrar para un coche nuevo. Sus padres le exigían que dedicara más tiempo al negocio familiar, o había otras razones. Lo comprendo. Hoy en día hay que tener en cuenta muchas cosas antes de tener hijos. La voz de Aurelio sonaba triste, y Valentina se dio cuenta de que él también tenía sueños irrealizados de tener una familia. Durante la conversación, Palomita entró en la habitación. Valentina, hay alguien que quiere verte, dijo. Tu marido te espera en el vestíbulo. Enseguida, se levantó Valentina. Disculpe, tengo que dar un paso atrás. Por supuesto, sonrió Aurelio. Gracias por la compañía. Rodrigo la esperaba en el vestíbulo de la planta baja. Estaba de pie junto a la ventana, con su habitual traje de negocios y un ramo de rosas en la mano. Su rostro esbozó una amplia sonrisa al ver a su mujer. Hola, cariño. Se acercó, la abrazó y le besó la mejilla. Se me ocurrió pasar a ver cómo estabas en el trabajo. ¡Qué sorpresa!, respondió Valentina, aceptando las flores. Sus compañeros pasaban por allí, y vio que miraban a su marido con aprobación. Estaba claro que Rodrigo estaba jugando con el público. En casa hacía meses que no le regalaba flores, pero aquí estaba representando el papel de un marido ejemplar. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo?, preguntó en voz alta, para que todos le oyeran. Normalmente. Ahora tenemos algunos pacientes difíciles. Trabajas tanto que me preocupa tu salud. Quizá deberías pedir una excedencia. Ahora mismo no puedo, se maravilló Valentina. Demasiado trabajo. Bueno, esperaremos. Lo principal es que no trabajes demasiado. Volvió a abrazarla, esta vez más fuerte, y Valentina sintió el aroma de su colonia, que antes le había parecido tan agradable. Ahora solo le irritaba. Tengo que irme, mis pacientes me esperan, dijo. Por supuesto, no interrumpiré. Nos vemos en casa. Rodrigo se fue, despidiéndose con la mano. Valentina lo siguió con la mirada, pensando en lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué había venido? Su marido nunca la había visitado en el trabajo, diciendo que no tenía tiempo para esas nimiedades. ¡Qué marido tan atento!, dijo al pasar una enfermera de la sala de cirugía. ¡Qué suerte! Sí, respondió Valentina en voz baja. Volvió a la habitación de Aurelio. Estaba leyendo una revista, pero la dejó a un lado cuando ella lo vio. Bonitas flores, dijo él, mirando el ramo que tenía en las manos. Sí, mi marido ha venido a trabajar. Es agradable que alguien cercano te preste atención. Valentina puso las rosas en un jarrón que había traído de la habitación del residente. Aurelio la observaba en silencio, y ella podía sentir su atenta mirada. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Sí, por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Me pareció que parecías disgustada por algo. Tal vez te pregunté demasiado sobre tu vida personal. Me disculpo si las preguntas fueron inapropiadas. No, estoy bien. Solo un poco cansada. Aurelio asintió, pero Valentina se dio cuenta de que no la creía. Sus ojos se mostraron comprensivos. Podía intuir que detrás de sus palabras había algo más que cansancio. El resto de la jornada laboral transcurrió con la rutina habitual. Valentina recorría a los pacientes, ponía inyecciones, cambiaba vendas, rellenaba historiales médicos. Aurelio ya no le hacía preguntas personales, pero varias veces captó su mirada pensativa. En casa, la misma imagen la esperaba de nuevo. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina con su portátil, ordenando unos papeles de negocios. Ni siquiera levantó la vista cuando ella llegó. ¿Qué tal estás?, preguntó Valentina quitándose los zapatos. Bien. Gracias por las flores. Fue inesperado. Sí, demasiado para la actuación teatral que había montado en la clínica.
Valentina fue al dormitorio, se cambió y volvió a preparar la cena. ¿Vas a cenar?, preguntó. Sí, pero rápido. Tengo que salir por negocios. Una reunión con posibles inversores. Podría prolongarse hasta bien entrada la noche. Valentina asintió, sin hacer más preguntas. Antes le habría preguntado detalles, le habría deseado suerte en sus negociaciones. Ahora cada explicación que daba era vista con suspicacia. La cena transcurrió en silencio. Rodrigo comió deprisa, miró el móvil, recogió los papeles en el maletín. No me esperes, dijo poniéndose la chaqueta. Será mejor que te acuestes pronto porque pareces cansado. Lo haré. Se marchó sin siquiera darle un beso de despedida. Valentina oyó arrancar el coche, que se alejaba de la casa. Luego se hizo el silencio. Lavó los platos, limpió la cocina, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. La reunión con los inversores a las 8 de la noche, un lunes, parecía extraño, incluso para una empresa de viajes. Valentina cogió el teléfono y marcó el número de la agencia de viajes. El contestador decía que la oficina estaba abierta de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. No podía haber citas nocturnas en la oficina. Colgó el teléfono y se quedó un buen rato sentada en la cocina, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. En algún lugar, su marido estaba pasando el tiempo con otra mujer, y ella estaba sola en casa, engañada y humillada. Valentina pensó en las palabras de Palomita. Era necesario reunir pruebas, averiguar la verdad. Pero quería conocer todos los detalles de la aventura. ¿Tendría fuerzas para lo que se revelaría? A las 9 de la noche se fue a la cama, pero no podía dormir. Sus conversaciones con Aurelio, sus atentas preguntas sobre su familia, su mirada comprensiva, le daban vueltas en la cabeza. Era extraño darse cuenta de que un completo desconocido estaba más interesado e implicado en ella que su propio marido. Rodrigo regresó pasada la medianoche. Valentina estaba despierta, pero fingía estar dormida. Se desnudó en silencio, se tumbó en la cama y pronto su respiración se volvió tranquila, y se quedó tumbada hasta la mañana, con los ojos abiertos, pensando en lo radicalmente que había cambiado su vida en pocos días. El sábado por la mañana, Rodrigo anunció que sus padres vendrían a comer. Valentina había planeado pasar el día tranquila, limpiar el piso, cocinar algo rico para ella, tal vez leer un libro, pero los planes tuvieron que cambiarse urgentemente. ¿Por qué no me lo has dicho antes?, preguntó, haciendo mentalmente la lista de la compra. Se me olvidó. Mi padre llamó ayer y dijo que querían venir. ¿Qué cocino? Tu madre tiene gustos muy particulares. Algo sencillo. No tardarán. Valentina fue al supermercado, compró pescado fresco, verduras para la ensalada, fruta para el postre. En casa cocinó rápidamente dorado al horno con limón y hierbas, cortó ensalada de aguacate con tomates, arroz hervido. Ponía la mesa con la mejor vajilla y flores frescas en un jarrón. Emilia y Osvaldo Valverde llegaron a la 1 en punto. Emilia, una mujer de 59 años con el pelo cuidadosamente peinado y un bolso caro, recorrió el piso con mirada crítica. Osvaldo, un hombre de 62 años con modales autoritarios, saludó a su nuera con un saludo reservado. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Emilia, sentándose a la mesa. ¿Sigues trabajando en el hospital? En una clínica privada, mamá, corrigió Rodrigo. No tiene importancia, sigues cuidando enfermos. Valentina sirvió el pescado y Emilia probó el primer bocado con cara de experta. Demasiado limón, concluyó. Y el arroz está poco salado. Rodrigo, ¿recuerdas cómo hago el dorado, no? Con alcaparras y salsa blanca. Me gusta, dijo Rodrigo en voz baja, pero no había protesta en su voz. Siempre te gusta todo, hijo. Pero una buena esposa debe saber cocinar realmente bien, no solo comestible. Osvaldo comió en silencio, asintiendo de vez en cuando para darle la razón a su mujer. Valentina se sentó tensa, sintiendo cómo crecía su irritación. La ensalada está agria, siguió criticando Emilia. Los aguacates deberían estar más maduros, y los tomates están mal, demasiado aguados. He comprado en un buen supermercado. Valentina no pudo soportarlo. No es lo mismo un supermercado que un supermercado. Hay que saber dónde comprar productos de calidad. Eso se adquiere con la experiencia. Osvaldo dejó el tenedor y miró a su cuñada. Valentina, ¿cuándo vas a dejar este trabajo?, preguntó. Una esposa debe estar ocupada con su casa y su familia, no corriendo de un lado a otro en los hospitales. Me gusta mi profesión, respondió ella. ¿Profesión?
Emilia sonrió. Es más bien un trabajo secundario. Las verdaderas profesiones son un médico, un abogado, un profesor como último recurso. Y una enfermera es una ayudante, un personal de apoyo. Sin enfermeras, los médicos no pueden funcionar. Tal vez, pero la familia es más importante. Rodrigo ya es mayor. Es hora de pensar en los hijos, en crear un verdadero hogar. Valentina miró a su marido, esperando que dijera algo en su defensa. Pero Rodrigo se quedó callado, mirando su plato. Además, continuó Emilia, nuestro negocio familiar está creciendo. Rodrigo necesita el apoyo de su esposa, no de una mujer que se queda trabajando hasta altas horas de la noche. Trabajo por turnos, intentó explicar Valentina. Tengo días libres. No es lo mismo que ser la señora de la casa. Osvaldo asintió. Emilia tiene razón. Cuando nos casamos, dejó su trabajo de secretaria y se dedicó por completo a su familia. Mira los resultados que hemos conseguido. La agencia prospera, mi hijo está bien educado. Los tiempos han cambiado, papá, habló por fin Rodrigo. Ahora trabajan muchas mujeres. Los tiempos han cambiado, pero los principios siguen siendo los mismos, dijo. Cada uno debe saber cuál es su lugar. La cena terminó en un pesado silencio. Emilia se negó a tomar fruta de postre, alegando su dieta, y Osvaldo estaba consultando algo en su teléfono. Rodrigo intentó entablar una conversación trivial, pero no funcionó. Tenemos que irnos, anunció Emilia, levantándose de la mesa. Rodrigo, ven a la oficina esta semana. Tenemos que discutir nuevas rutas en el Amazonas. Por supuesto, mamá. Y piensa en lo que hemos dicho, añadió mirando a Valentina. La familia debe ser una prioridad. Se hizo un silencio tenso en el piso cuando sus padres se marcharon. Valentina recogió la mesa en silencio, mientras Rodrigo se sentaba en el sillón, hojeando una revista. Al menos podrías decir algo en mi defensa, dijo ella. ¿Qué quieres decir? Sobre el trabajo, sobre tu madre criticándome. Solo está expresando su opinión. ¿Cuál es tu opinión? Rodrigo se encogió de hombros. Quizá tengan razón en algo. Piénsalo con calma. Se levantó y fue al baño, dejando a su mujer sola con los platos sucios y la amargura del resentimiento. A la semana siguiente, en la clínica, Valentina se enteró de que Aurelio recibía el alta. Los médicos estaban satisfechos con su estado. Todas sus constantes vitales habían vuelto a la normalidad. Sus heridas habían cicatrizado bien. Sus dolores de cabeza habían desaparecido. Siento que te vayas, le dijo mientras le ayudaba a recoger sus cosas. Estoy acostumbrado a nuestras conversaciones. Yo también, sabes, aquellos días en la clínica no fueron tan duros como podrían haber sido, gracias en gran parte a ti. Aurelio sacó una hermosa caja de la mesilla de noche. Es para usted, una pequeña muestra de agradecimiento. Valentina abrió la caja y se quedó boquiabierta. Dentro había un lujoso ramo de orquídeas blancas, flores caras y exóticas, que solo había visto en los escaparates de las floristerías de lujo. Es demasiado caro, protestó. No puedo aceptar un regalo así. Puedes y debes. Me salvaste la vida y las orquídeas son un símbolo de belleza y fuerza. Esas son las cualidades que veo en ti. Pero esto está mal. Valentina, le cogió la mano. Déjame darte las gracias como es debido. Me gustaría invitarte a cenar. Un buen restaurante, una conversación agradable, nada más. Estoy casado. Sé que lo estás. Y no estoy sugiriendo nada inapropiado. Solo una cena entre dos personas que se han conocido bien a lo largo de los días. Valentina dudó. Por un lado le parecía mal. Por otro, ¿cuándo había sido la última vez que su marido la había invitado a un restaurante? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había mostrado tanta atención? No sé. Un pequeño café en el centro de la ciudad. 1 hora, no más. Si te sientes incómoda, puedes irte enseguida. De acuerdo, finalmente se decidió. Pero en realidad solo 1 hora. Acordaron encontrarse el viernes por la tarde en el café Sunny Beach, cerca del centro histórico de Salvador. Valentina estuvo nerviosa todo el día, quiso cancelarlo varias veces, pero nunca se decidió a llamar. El café resultó ser un lugar acogedor con música en directo y vistas a la bahía. Aurelio ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, vestido con una elegante camisa y pantalones oscuros. Cuando ella llegó, él se levantó y apartó la silla con elegancia. «Estás preciosa», le dijo. Valentina se puso su mejor vestido, azul oscuro, de corte sencillo, pero que realzaba su figura. Se había pasado media hora peinándose y maquillándose,
aunque se había convencido a sí misma de que solo era una reunión de cortesía. Gracias, señora. Esto es muy bonito. A menudo vengo aquí cuando necesito un momento tranquilo para pensar o simplemente un descanso del ajetreo. Pidieron una cena ligera, pescado a la plancha, ensalada y vino blanco. La conversación empezó sola. Aurelio habló de sus planes de desarrollo empresarial, de viajes, de los libros que estaba leyendo durante su recuperación. Valentina compartió sus impresiones sobre su trabajo, sobre casos difíciles a los que tuvo que enfrentarse. Eres una persona muy interesante con la que hablar, dijo. Puedo hablar contigo de cualquier cosa. En casa, rara vez puedo tener una charla sincera. ¿A tu marido no le gusta hablar? Es un hombre ocupado. Se ocupa mucho de los negocios familiares. Aurelio asintió, sin insistir en los detalles, pero Valentina pudo ver la comprensión en sus ojos. La hora que había reservado para la reunión había pasado hacía rato, pero ella no se dio cuenta del tiempo. Los músicos tocaban melodiosas canciones brasileñas, y el sol se ponía lentamente por la ventana, tiñendo la bahía de tonos dorados. Se hace tarde, dijo Valentina mirando el reloj. Tengo que irme a casa. Deja que te acompañe. No hace falta, tengo que coger un autobús. No hay autobús, tengo un coche cerca. Aurelio la llevó a casa en su todoterreno plateado. Antes de bajarse, Valentina le dio las gracias por una velada maravillosa. Espera, sacó una cajita de la guantera. Otro pequeño regalo. Aurelio, acordamos. Ábrela, por favor. En la caja había una fina cadena de oro de exquisita factura. Es demasiado cara, susurró Valentina. Para mí no es dinero, sino una forma de expresar mi gratitud y simpatía. Valentina, quiero verte, no como paciente y enfermera, sino como hombre y mujer que disfrutan pasando tiempo juntos. Estoy casado, repitió, pero su voz sonaba menos convincente. Lo sé, y no quiero ningún compromiso por tu parte. Es solo amistad. Encuentros cuando tengas tiempo libre. Valentina se quedó mirando la cadena de oro que brillaba a la luz de la calle. En casa la esperaba un marido indiferente, que ni siquiera le preguntaba dónde había estado. Y aquí estaba un hombre que la valoraba como persona, que se interesaba por sus pensamientos, que le hacía regalos a cambio de nada. Está bien, dijo en voz baja, pero esto tiene que quedar entre nosotros. Por supuesto. Cogió la cadena y salió rápidamente del coche sin mirar atrás. En casa, Rodrigo la recibió con una pregunta. ¿Dónde has estado? ¿Llegas tarde al trabajo? Sí, un paciente difícil, mintió ella. Sí, he pedido una pizza, tu ración está en la nevera. Valentina entró en el dormitorio y escondió la cadena en el rincón más alejado del armario, detrás de su ropa de invierno. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su marido tenía que oírlo. Los encuentros con Aurelio se convirtieron en algo habitual. 2 veces por semana, los martes y los viernes, él la recogía a la salida del trabajo y se dirigían a su casa, una gran mansión en Barre con vistas al océano. Valentina le decía a su marido que se quedaba en la clínica para hacer turnos extra. En casa de Aurelio, cenaban, hablaban, escuchaban música. Él le enseñó su colección de libros, le contó historias sobre la creación de una empresa. Ella le contó sueños que nunca le había contado a su marido, que quería viajar, aprender idiomas, quizá estudiar medicina. ¿Por qué no lo haces?, le preguntó. No tengo tiempo, no tengo dinero, la familia está en contra. Todo eso son excusas. Si una persona realmente quiere algo, encuentra maneras, no razones. Poco a poco su relación se hizo más íntima. Al principio solo eran besos de despedida, luego abrazos, y al cabo de un mes se convirtieron en amantes. Valentina no se sentía culpable. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo se sentía deseable y valiosa. Eres preciosa, susurró Aurelio, besándole los hombros. Tu marido no sabe el tesoro que tiene. No hables de él. Bien, ahora solo estamos tú y yo. Y en efecto, en esos momentos Rodrigo parecía formar parte de otra vida lejana. Aquí, en los brazos de Aurelio, Valentina se sentía una mujer completamente distinta. Apasionada, libre, digna de amor y admiración. 2 meses después, su relación con Aurelio se había convertido en algo mucho más serio que una simple aventura entre una mujer casada y un paciente agradecido. Valentina se sintió renacer. Por primera vez en muchos años vio en los ojos de alguien admiración por ella misma como mujer. Oyó palabras sobre su belleza, inteligencia, singularidad.
Aquella noche Aurelio parecía especialmente entusiasmado. Pidió la cena en el caro restaurante de su hotel, donde le sirvieron como a la realeza, y luego la llevó a su casa de barre. El océano nocturno retumbaba tras las ventanas del salón, y los leños crepitaban en la chimenea, creando un ambiente íntimo y acogedor. «Tengo algo especial para ti», dijo sentándola en el mullido sofá. «Aurelio, ya gastas demasiado en mí. Flores todas las semanas, esas cenas en restaurantes. Deja que te mime, te mereces lo mejor». Sacó de la caja fuerte 2 elegantes cajas de una famosa casa de joyas. Valentina sintió que el corazón le latía más deprisa. «Ábrelas», le dijo en voz baja. La primera caja contenía pendientes de diamantes, piedras delicadas y perfectamente talladas que brillaban a la luz del fuego con todos los colores del arco iris. En la segunda había un anillo con un gran diamante rodeado de piedras más pequeñas. «Es imposible», susurró Valentina. «Costaron una fortuna. Tú vales para mí más que cualquier dinero. Pero no puedo. ¿Qué le diré a mi marido si lo ve? No tienes que explicarle nada. Son regalos para ti, no para él». Aurelio sacó con cuidado los pendientes de la caja y se los puso él mismo en las orejas. Luego le puso el anillo en el dedo anular de la mano derecha. «Mírate», la dirigió hacia el gran espejo del salón. Valentina no reconoció su reflejo. Los diamantes transformaban su rostro, hacían sus ojos más brillantes, su piel más clara. Las joyas la hacían parecer una dama de mundo, no una enfermera cualquiera de un barrio dormitorio. «Eres preciosa», susurró Aurelio besándole el cuello. «La mujer más hermosa que he conocido». Pasaron la noche en el dormitorio de él, con ventanas panorámicas que daban al océano. Valentina se durmió y se despertó en sus brazos, sintiéndose segura y querida. Por la mañana le preparó el desayuno: cruasanes frescos, frutas exóticas, café natural de granos traídos especialmente de Colombia. «Quédate», le suplicó. «Pasa todo el día conmigo». «No puedo. Tengo que volver a casa y luego tengo que ir a trabajar». «¿Cuándo lo dejarás por fin?». Aurelio le hacía esta pregunta cada vez más a menudo, y Valentina no encontraba respuesta. Técnicamente, se daba cuenta de que su matrimonio hacía tiempo que había muerto, que Rodrigo vivía su propia vida y que probablemente la engañaba con Nereida, pero tenía miedo de dar el paso decisivo. «Es difícil», respondió con la frase de siempre. «¿Tienes miedo?». «No lo sé. Tal vez lo tenga. Todos estos años juntos, un hogar compartido, hábitos. Los hábitos no son la base de una familia. El amor, el respeto, los objetivos comunes. Eso es lo importante». Valentina asintió, pero siguió aplazando una conversación seria con su marido. Mientras tanto, las joyas de Aurelio se acumulaban. A los pendientes y el anillo de diamantes se sumaban una pulsera de oro con zafiros, un collar de perlas y otro anillo con una esmeralda. Todo este esplendor no podía llevarlo ni en casa ni en el trabajo. Palomita se ofreció a quedarse con los regalos. «Más vale que tengas cuidado», dijo cuando Valentina le trajo otra caja de joyas. «Si tu marido la encuentra por accidente, tendrás que responder a preguntas incómodas». El piso de Palomita en el mismo barrio era un poco más grande que el de Valentina. Alquilaba uno de 2 habitaciones con su hija Claudia, de 14 años. La niña se quedaba a menudo con su abuela, así que las mujeres podían hablar tranquilamente. «Mírate». Palomita acercó un anillo de diamantes a la cara de su amiga. «Estás radiante de felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que te vi así?». «No me acuerdo», dijo Valentina con sinceridad. «Pero yo sí, jamás. En los 5 años que llevamos siendo amigas, ni una sola vez has parecido realmente feliz». «Palo, pero está mal. Soy una mujer casada. Con un hombre que no te aprecia, te engaña y deja que tus padres te humillen. ¿Qué clase de familia es esa?». Palomita tenía razón, y Valentina se dio cuenta. Pero una cosa es entenderlo con la mente, y otra muy distinta encontrar la fuerza para cambiar de vida. «Tienes que pedir el divorcio», insistió. «Cuanto más lo retrases, más difícil será decidirte. ¿Y si Aurelio solo se está divirtiendo? ¿Y si solo es un capricho pasajero para él? Los hombres no hacen regalos así por diversión. Mira lo que cuestan estas joyas. Podrías comprarte un coche con ese dinero. A lo mejor para él es poca cosa. Valentina, deja de subestimarte. Eres una mujer hermosa, inteligente e interesante. Cualquier hombre estaría encantado de estar contigo. Si tu marido no entiende eso, es un tonto». A finales de octubre en la familia Valverde comenzaron los preparativos para un acontecimiento importante.
El cumpleaños de Osvaldo. El cabeza de familia cumplía 63 años y planeaba celebrar el aniversario por todo lo alto. Papá quiere celebrar un banquete en la Palmera de Oro, dijo Rodrigo durante la cena. Invitaría a todos los clientes importantes, socios comerciales y personas influyentes de la ciudad. Ya veo, Valentina cortó el pollo sin levantar la vista del plato. Sería un acontecimiento serio, una oportunidad para hacer nuevos contactos comerciales, para discutir las perspectivas de desarrollo de la agencia. La Palma de Oro era uno de los restaurantes más caros y prestigiosos de Salvador. Valentina nunca había estado allí, pero sabía que una cena costaba tanto como su sueldo mensual. ¿Cuándo exactamente?, preguntó. El próximo sábado. El banquete empieza a las 7. Tendré que comprarme un vestido nuevo y un regalo para tu padre. Rodrigo dejó de masticar y miró a su mujer con extrañeza. De eso se trata, dijo al fin. Es una celebración solo para el círculo íntimo. ¿Qué quieres decir? Papá quiere que solo estén los invitados más importantes, la gente que realmente marca la diferencia en el negocio. Valentina levantó lentamente los ojos y se encontró con la mirada de su marido. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tu presencia allí será inapropiada. La palabra "diti" flotó en el aire como una bofetada. Valentina sintió que se le sonrojaba la cara. ¿Inapropiada?, preguntó en voz baja. Verá, habrá propietarios de grandes hoteles, jefes de empresas turísticas, representantes de la administración municipal, gente seria con esposas del nivel adecuado. ¿Y yo no lo soy? Eres enfermera, Valentina. Trabajas con enfermos. Ese no es el círculo social que va a estar en el banquete. Soy tu mujer. Sí, pero... Rodrigo estaba claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Papá cree que es importante causar una buena impresión para hacer crecer un negocio. ¿Y tú? Bueno, puede que no conecte con esta gente. O puede que no se lleven bien conmigo. Básicamente sí. Valentina dejó el tenedor. Su apetito se había ido por completo. Es una decisión de tu padre o tuya. Una decisión familiar. Una que no estaba al tanto. Pensamos que lo entenderías. ¿Qué se supone exactamente que debo entender? Que los negocios familiares son importantes. Que a veces los intereses personales tienen que ser sacrificados por el bien mayor. ¿Mi interés personal es asistir a la fiesta de cumpleaños de mi suegro? Valentina, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Es solo una noche. Es una noche que te avergüenzas de tu esposa. No me avergüenzo. Es solo... ¿Solo qué? Es lo mejor para todos. Valentina se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Rodrigo no intentó detenerla ni explicarle nada. Unos minutos después, ella le oyó encender la televisión en el salón. Toda la semana anterior al banquete, Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Hablaba de los preparativos del acontecimiento, del menú, de la lista de invitados, del programa de entretenimiento. Valentina escuchaba en silencio, sin hacer preguntas. El viernes había ido a una costosa tienda de ropa masculina y se había comprado un nuevo smoking. ¿Qué te parece?, preguntó probándoselo ante el espejo. Me queda bien, respondió Valentina con indiferencia. Mamá dice que es importante ir impecable en este tipo de eventos. La primera impresión marca la diferencia. Por supuesto. El sábado por la noche Rodrigo pasó una hora arreglándose. Se afeitó con cuidado, se peinó, se puso un smoking nuevo, lustró sus zapatos de charol. Antes de salir, se miró al espejo y quedó satisfecho con el resultado. ¿Qué tal estoy?, preguntó a su mujer. Muy presentable. No me esperes temprano. El banquete podría alargarse hasta bien entrada la noche. Así será. Y no te aburras. Puedes ver una película o leer. Lo haré. Rodrigo la besó en la mejilla, formalmente, como besaría a un pariente lejano, y salió de la casa. Valentina oyó arrancar el coche en dirección al centro de la ciudad, donde estaba el restaurante Golden Palm. Permaneció media hora más sentada en la cocina, pensando en lo ocurrido. Su marido se había marchado a una reunión familiar, dejándola en casa como un objeto no deseado. Los padres de su marido la consideraban indigna de su alta sociedad. El propio Rodrigo no veía nada ofensivo en ello. A las 8:30 Valentina cogió un taxi y se fue a casa de Palomita. Su amiga la recibió en bata de casa, con una máscara en la cara. ¿Qué le pasa?, preguntó, dejando entrar a Valentina en el piso. No me llevaron a la fiesta de cumpleaños de mi suegro. Dijeron que mi presencia sería inapropiada. ¿Qué?
Palomita se quitó la máscara y miró fijamente a su amiga. ¿Lo dicen en serio? Muy en serio. Allí habrá gente importante y yo solo soy una enfermera. ¡Hijos de puta! Palomita maldijo, algo poco característico en ella. ¿Cómo se atreve a hacerte eso? Muy sencillo. Dijo que era una decisión familiar. Valentina, ya basta. Basta de humillaciones. Palomita tomó a su amiga por los hombros. Tienes que mostrarles quién eres realmente. ¿Qué quieres decir? Vámonos. Palomita la condujo al dormitorio y abrió el armario. En el rincón más alejado había una caja de joyas de Aurelio. ¿Recuerdas lo que me dijiste del restaurante La Palma de Oro? Preguntó su amiga sacando las cajas. Está en el hotel que pertenece a tu Aurelio. Sí, pero... sin peros. Vas a ir allí, con tu mejor vestido, con esos diamantes, y demostrar a toda esta compañía que no eres una simple enfermera. Palo, eso es una locura. Es una locura dejar que tu marido y su familia te pisoteen como a un felpudo. Y lo que yo te propongo es justicia. Palomita sacó del armario un vestido que Valentina no había visto nunca. Negro, de silueta ajustada, con un profundo escote en la espalda. ¿De dónde lo había sacado? Lo compré el mes pasado, pero no tuve ocasión de ponérmelo. Es de tu talla. Pero no puedo presentarme en la fiesta de otra persona. Sí que puedes. Eres la esposa de uno de los directores. Tienes más derecho a estar allí que la mitad de los invitados. Palomita estaba decidida. Sentó a Valentina delante del tocador y empezó a maquillarla. Esta noche vas a parecer una reina, dijo mientras le aplicaba sombra en los párpados. Ya verá el puto Rodrigo qué clase de mujer se ha perdido. Trabajó hábilmente con pinceles y lápices, transformando el sencillo rostro de Valentina en una obra de arte. Sus ojos se hicieron más grandes y expresivos, sus pómulos más definidos, sus labios más vivos. Luego, su amiga se ocupó de su pelo, peinándolo con elegancia y rizos deliberadamente descuidados. Ahora el vestido, ordenó Palomita. El vestido negro le quedaba perfecto a Valentina. Resaltaba su figura y disimulaba sus imperfecciones. Combinado con el maquillaje y el peinado profesionales, el efecto era impresionante. Y ahora las joyas. Palomita abrió las cajas con los regalos de Aurelio. Pendientes de diamantes, un anillo con una gran piedra, una pulsera de oro con zafiros, un collar de perlas. Todo este esplendor convertía a una enfermera corriente en una dama de la alta sociedad. Dios mío, susurró Valentina, mirando su reflejo en el gran espejo. Ahora pareces la esposa de un empresario de éxito, dijo Palomita con satisfacción. Que intenten decir que no eres adecuada para ellos. Pero, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo explicaré mi aspecto? ¿Para qué explicar nada? Eres la mujer de Rodrigo. Quisiste sorprender a tu marido y viniste a felicitar a tu suegro. ¿Qué tiene eso de extraño? Rodrigo se pondrá furioso. Déjale. Ya es hora de que aprenda que no puede humillarte más. Palomita llamó a un taxi, y en media hora Valentina conducía por el Salvador nocturno hacia el restaurante Palma de Oro. El corazón le latía tan fuerte que temía que sus pendientes de diamantes le temblaran en las orejas. Pero la decisión estaba tomada. Esta noche demostraría a la familia de su marido y a todos sus invitados importantes quién era realmente. El restaurante Golden Palm recibió a Valentina con la tenue luz de las arañas de cristal y el sonido de la música en directo. La espaciosa sala tenía el ambiente de una costosa celebración. Camareros con guantes blancos correteaban entre las mesas, sirviendo platos exquisitos y vinos caros. El aire estaba impregnado de aromas de cocina francesa y perfumes caros. Valentina se detuvo en la entrada del salón de banquetes, recogiendo sus pensamientos. Con su vestido negro y sus diamantes, parecía una auténtica dama de la alta sociedad. Una cadena de oro de Aurelio brillaba en su cuello, los pendientes resplandecían en las lámparas de araña, y un gran anillo de diamantes brillaba en su dedo. Respiró hondo y entró en el vestíbulo. El efecto fue instantáneo. Las conversaciones se silenciaron. Las cabezas se giraron en su dirección. Los invitados al banquete, hombres con trajes caros, mujeres con lujosos vestidos y joyas, miraron a la inesperada belleza con curiosidad. Dios mío, ¿quién es? Oyó susurrar a alguien. ¡Qué joyas tan impresionantes! La he visto en alguna parte. Valentina caminó lentamente por la sala, sintiendo decenas de ojos clavados en ella. Los músicos tocaban una suave melodía, pero parecía que incluso ellos estaban en silencio, observando su aparición. En el centro de la sala, en la mesa principal,
estaba sentada la familia Valverde. Osvaldo, el cumpleañero, con un traje ceremonial con placas de órdenes, parecía complacido e importante. A su lado, Emilia, con su vestido caro y las joyas de la familia, parecía una anfitriona acogedora. Frente a ellos, Rodrigo, con un smoking nuevo, hablaba con un hombre mayor sobre destinos turísticos. Él vio primero a su mujer. Su cara se estiró de asombro. El tenedor con un trozo de carne se le congeló a medio camino de la boca. Entonces Emilia siguió la mirada de su hijo y se volvió también. Sus ojos se abrieron de golpe. «¿Valentina?», dijo Rodrigo inseguro, levantándose de la mesa. «Buenas noches», dijo ella con calma, acercándose. Los comensales de las mesas vecinas dejaron de fingir que no escuchaban y se quedaron mirando abiertamente la escena que se desarrollaba. Osvaldo levantó lentamente la cabeza y miró a su cuñada con expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué hacéis aquí?», siseó Emilia, tratando de hablar en voz baja. «He venido a desearle un feliz cumpleaños a mi suegro», contestó Valentina, y su voz se oyó en la mitad de la sala. «¿No es natural en una esposa?». «Pero estábamos de acuerdo», empezó Rodrigo. «No acordamos nada», le interrumpió Valentina. «Tomasteis la decisión sin mí. Decidiste que tu mujer no era digna de asistir a una celebración familiar». Varios camareros se detuvieron cerca, fingiendo servir las mesas, pero escuchando claramente la conversación. Los músicos tocaban más bajo y se oía claramente cada palabra. «Valentina, hablemos de esto en casa», intentó tranquilizarla Rodrigo. «No, hablemos aquí, delante de todos tus invitados y socios importantes». Ella miró alrededor de la habitación, que ahora estaba en completo silencio. Incluso el cumpleañero estaba con la boca abierta, sin saber qué estaba pasando. «Quiero que todos sepan la verdad sobre nuestra ejemplar familia», continuó Valentina en voz más alta. «Sobre lo maravilloso que eres como marido». «¿De qué estás hablando?». Rodrigo se puso pálido. «De tus encuentros con Nereida, de cómo pasas las tardes cuando supuestamente trabajas hasta tarde». Al oír el nombre de su amante, Rodrigo se puso blanco como la tiza. Emilia se apretó el corazón y Osvaldo dejó caer su copa de vino sobre el mantel. «No sabes de lo que hablas», objetó Rodrigo débilmente. «Lo sé muy bien. Quedamos mañana en el mismo sitio. Te echo de menos. ¿No te recuerda a nada?». Valentina sacó del bolso la impresión del mensaje que había preparado con antelación por consejo de Palomita. Lo puso sobre la mesa delante de su marido. «Es tu teléfono, tu amante, tus mentiras». Los comensales de las mesas vecinas no ocultaron su interés. Algunos incluso se levantaron para ver qué ocurría. Había tal silencio en la sala que podían oír el tic-tac del reloj de pared. «Valentina, por favor». Rodrigo alargó la mano, intentando cogerla por el hombro. «No te atrevas a tocarme», se apartó ella. «Perdiste ese derecho cuando decidiste que no era digna de tu familia». Se volvió hacia los padres de su marido, que se habían quedado helados. «Osvaldo Valverde, feliz cumpleaños. Te deseo que vivas para ver el día en que te des cuenta de que un hombre no debe ser juzgado por su profesión, sino por sus actos». El cumpleañero abrió la boca, pero no dijo nada. «Y a ti, Emilia, te deseo que encuentres a tu hijo una esposa que satisfaga tus altas exigencias. Tal vez esta Nereida sea más adecuada que una simple enfermera». Emilia se levantó de un salto de su asiento. «¿Cómo te atreves?», gritó. «Siempre te hemos tratado como a una hija». «¿Como a una hija?». Valentina se rió, una risa que sonó casi histérica. «Criticáis cada uno de mis platos, despreciáis mi profesión, me consideráis indigna de vuestro precioso hijo. ¿Llamas a eso tratarme como a una hija? Queríamos que fueras mejor persona. ¿Mejor? ¿O simplemente desaparecer de tu vida?». Valentina se quitó lentamente la alianza del dedo. El sencillo anillo de oro que Rodrigo y ella habían elegido hacía 7 años, en una pequeña joyería, parecía ahora patético comparado con los diamantes que llevaba en las manos. «Este matrimonio se ha acabado», anunció, y colocó el anillo en el plato delante de su marido, justo encima del trozo de carne que no se había comido. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Incluso los músicos dejaron de tocar. Todos los invitados contemplaban el drama que se desarrollaba como si fuera una obra de teatro. «Valentina, no puedes tomar decisiones tan precipitadas», intentó intervenir Osvaldo. «Llevo 2 meses tomando esta decisión, desde que me enteré de la infidelidad de tu hijo». Se volvió hacia Emilia, que intentaba decir algo. «No tienes que decir nada», la cortó Valentina. «Yo misma me doy cuenta.
Siempre pensaste que yo no era buena pareja para Rodrigo. Pues ahora tienes la oportunidad de encontrarle una esposa mejor. Pero, ¿a dónde irás? Preguntó Emilia. ¿Qué harás sola? ¿Sola? Valentina sonrió. ¿Quién te dijo que estaría sola? Se pasó la mano por el collar de perlas que llevaba al cuello. Ahora tengo un hombre que me aprecia como mujer. Un hombre que no se avergüenza de mí delante de sus amigos y colegas. Un hombre mucho más rico que su agencia de viajes familiar. Al oír estas palabras, un murmullo excitado recorrió la sala. Los invitados se miraron unos a otros, especulando sobre quién era ese misterioso hombre rico. Y créeme, añadió Valentina, mirando directamente a su suegra, me trata mucho mejor que tu familia en años. Rodrigo recuperó por fin el habla. ¿Tienes un amante? Se le escapó. ¿Te sorprende? Pensabas que podías ignorar a tu mujer durante años, engañarla, humillarla, y ella lo toleraría el resto de su vida. Pero tú, ¿qué soy yo? ¿Una simple enfermera que debería agradecer que el heredero de una agencia de viajes se casara con ella? Valentina miró alrededor de la sala, donde todos se quedaron inmóviles esperando la continuación. ¿Sabéis qué, queridos invitados? Se dirigió a toda la sala. Quiero que sepáis la verdad sobre esta maravillosa familia. El hijo engaña a su mujer, los padres humillan a su nuera y luego se preguntan por qué se rompe el matrimonio. Varias mujeres de las mesas vecinas asintieron con simpatía. Al parecer, reconocían sus propios problemas familiares en lo que estaba ocurriendo. Valentina, para, suplicó Rodrigo. Podemos hablar de esto, encontrar una solución. Ya hemos encontrado una solución. Mañana presentaré los papeles del divorcio. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol. Los diamantes brillaban a la luz de las lámparas de araña. Su postura y su forma de moverse indicaban que era una mujer que sabía lo que valía. A la salida del salón, Valentina se volvió por última vez. Osvaldo Valverde, una vez más, feliz cumpleaños. Espero que recuerdes esta velada durante mucho tiempo. Salió ante la mirada atónita de los invitados. Detrás de ella estaba el salón, donde Rodrigo estaba sentado pálido como una sábana. Emilia buscaba frenéticamente Validol en su bolso, y Osvaldo miraba mudamente el anillo de boda en su plato. En la calle, Valentina paró un taxi y condujo hasta su casa. Le temblaban las manos, pero sentía un extraño alivio en el alma. Por fin había dicho toda la verdad que había ido acumulando durante años. En casa recogió rápidamente sus cosas. Valentina se llevó solo lo imprescindible: unas mudas de ropa interior, documentos, cosméticos, libros favoritos. Todo lo demás podía recogerlo más tarde o dejárselo a Rodrigo. Una vez hecha la maleta, sacó el teléfono y marcó el número de Aurelio. Él respondió tras la primera señal. «Valentina, ¿qué te pasa?» Había ansiedad en su voz. «¿Puedes recogerme? Voy a dejar a mi marido». «¿Dónde está usted?» «En casa. Estoy empacando. Estaré allí en media hora». Aurelio. «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por ser tú». Dio por terminada la conversación y se sentó en el sofá del salón, donde tantas tardes había pasado en silencio y enajenada. El piso le parecía extraño, como si nunca hubiera vivido aquí. Valentina escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. «Rodrigo, las llaves están en la mesilla del pasillo. Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado, Valentina». No había nada más que añadir. 7 años de matrimonio en 3 frases. Aurelio llegó exactamente media hora después. Valentina vio su todoterreno plateado a través de la ventana y salió con su maleta. Él saltó del coche, la abrazó y la besó. «No pasa nada», susurró. «Todo va a ir bien». De camino a su casa, Valentina le contó lo que había pasado en el restaurante. Aurelio escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Qué tonto es», dijo al fin. «Perder a una mujer así por su propia estupidez y arrogancia. ¿No me culpas? ¿Por montar una escena en el restaurante?» «¿Juez?» Aurelio se rió. «Te admiro. Has demostrado tener mucho carácter. Ojalá hubiera visto la cara de tu suegro cuando se lo contaste. Creo que aún no puedes superarlo. Es verdad. Que reflexione sobre su comportamiento». Llegaron a casa de Aurelio al anochecer. La ayudó a meter sus cosas. La sentó en el salón con vistas al mar y preparó café. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Valentina. «¿Qué quieres que pase?» «Ya, no lo sé. Todo ha sucedido muy deprisa». Valentina tomó sus manos. «Te ofrecí quedarte conmigo.
Esa oferta sigue en pie, pero solo si quieres, no porque no tengas a dónde ir. ¿Quieres quedarte? Estoy enamorado de ti. Llevo 2 meses pensando en ti, esperando verte, deseando que pudiéramos estar juntos no solo 2 horas a la semana, sino siempre. Pero sabemos tan poco el uno del otro. Sabemos lo más importante. Estamos bien juntos. Nos entendemos. El resto vendrá con el tiempo. Valentina le miró a los ojos y vio la sinceridad que tanto le faltaba en la relación con su marido. De acuerdo, dijo en voz baja. Vamos a intentarlo. Aurelio la abrazó, y en ese abrazo ella sintió algo que no había sentido en años. Seguridad, paz, confianza en el futuro. Haremos que funcione, susurró él. Te haré feliz. A través de las ventanas del salón podían ver las olas rompiendo contra la orilla, las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura del océano. En algún lugar, en el restaurante de la Palmera de Oro, probablemente seguían discutiendo el escándalo que había provocado una simple enfermera. Y aquí, en los brazos del hombre que la amaba, Valentina sentía que su nueva vida no había hecho más que empezar.